comenzar el año el próximo domingo también. Entonces, es un privilegio cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra. En esta mañana vamos a seguir algo del tema de Navidad, siguiendo un poquito más en el Evangelio de Lucas. Entonces, como menciono allí, como título he puesto Jesús confirmado como el Cristo del Señor. Suena un poquito raro la terminología, pero se saca de uno de los versículos aquí de que vamos a leer específicamente. Entonces, vamos a orar antes de iniciar la introducción y llegar al pasaje mismo. Padre amado, Dios Todopoderoso, reconocemos tu autoridad, reconocemos tu amor para con nosotros, que te impulsó para enviar a tu Hijo, el Señor Jesucristo, a tomar la naturaleza humana, para poder llegar a la cruz y resucitar al tercer día. Padre, te damos las gracias por la oportunidad de tener tu palabra, de poder enseñar tu palabra libremente. Y pedimos que tu Espíritu nos esté orientando, dando claridad y viendo aplicaciones para nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces el mundo ve el nacimiento de Jesús como una historia tierna, como un bebé precioso. Sin embargo, esta perspectiva es muy limitada. Después de 400 años de silencio de parte de Dios, Él comienza a llevar a cabo un plan grandioso y perfecto. Comienza con el anuncio a Zacarías del nacimiento de un niño, Juan, que iba a tener un ministerio muy significativo. Juan iba a ser el precursor del Mesías. Lucas, al narrar los detalles del nacimiento de Jesús, menciona la circuncisión de Jesús como señal del pacto que Dios tenía con Israel. Luego va confirmando más detalles que confirman la identidad de Jesús como el Cristo y el ungido de Dios. La familia llega a Jerusalén con ciertos ritos importantes en el templo y reciben confirmaciones sobre la importancia del niño para salvación para los judíos y para los gentiles. Son mensajes muy impactantes para los padres. Nos sirven a nosotros para enfatizar la grandeza y la importancia del Señor Jesucristo, con la expectativa que vamos a valorarlo desde la profundidad de nuestro corazón. Inicialmente en el pasaje en Lucas 2, encontramos a la familia de Jesús que llega a Jerusalén para cumplir con dos ritos como israelitas devotos. Vamos a leer en Lucas 2, versículos 22 al 24. Voy a estar usando la Biblia de las Américas en esta mañana para este pasaje. No varía mucho de Reina Valera y otras versiones que pueden tener. Lucas 2, 22 al 24 inicialmente. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Primero vemos que María tenía que presentar un sacrificio conforme a la ley. Para entenderlo vamos a mirar un pasaje de Levítico capítulo 12. Voy a pedir que alguien de la congregación se puede poner de pie y leer. Hay como 3 diapositivas, si no 4, a lo menos para leer este pasaje
en Levítico 12, 1 al 8, para entender un poquito más lo que ella estaba haciendo al llegar al templo en ese momento. ¿Alguien que puede hacerlo? Gracias, Javier. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días. Como en los días de su menstruación será impura. Al 8º día la carne del prepucio del niño será circuncidada, y ella permanecerá en la sangre de purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada, ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, como en los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión con un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ellos, y quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para que dé a luz sea hijo o hija, pero si no le alcanza los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpio. Gracias, Javier. Para la purificación de María, en vez de un cordero, ofreció 2 tórtolas o 2 pichones. Era algo más accesible para muchas personas, y en la ley Dios tomó en cuenta esto. Uno de estos era como ofrenda de purificación para limpiar el santuario de la contaminación de la sangre presente al dar a luz. No es que ella entró en el santuario para nada, sino que era parte del pueblo. En este sentido se está tomando en cuenta. Purificación después de 40 días por tener un hijo varón. El segundo sacrificio era para el holocausto, para el perdón de los pecados y para expresar gratitud de parte de la madre por el nacimiento de su hijo, y a la vez renovar su dedicación a Dios. Eso es lo que se estaba llevando a cabo cuando se menciona esto en Lucas capítulo 2. Con estas ofrendas la madre era restaurada a plena comunión con la multitud que llegó para adorar a Dios. Un proceso de purificación ceremonial. No era más que esto, pero era importante para Dios mostrar ciertas cosas. Y notamos, José, María y el niño que llevaron están cumpliendo con las responsabilidades asignadas en la ley. Referente a la presentación del primogénito que menciona en el versículo 23, vamos a mirar algunos pasajes que aclaran el tema. Otra vez una lectura un poquito larguita, como 4 diapositivas. Aquí en Éxodo capítulo 13. Si hay otra persona que puede ponerse de pie y leer esta porción, hay varias diapositivas. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que posee. Los machos pertenecen al Señor. Pero todo primer nacido de asno lo
de tierra. El precio de la redención por tener un hijo varón era 5 ciclos de plata. La lógica era que al matar Dios todos los primogénitos en la tierra de Egipto, incluyó a los de Israel. Sin embargo, hubo provisión para evitar la muerte de los hijos de Israel. El sacrificio de los corderos y la aplicación de la sangre alrededor de la entrada de sus casas. Y el ángel de la muerte iba a pasar por alto estas casas de los israelitas que habían hecho el sacrificio. Después Dios pidió 5 ciclos de plata como precio de la redención, como ofrenda simbólica en reconocimiento que el primogénito pertenece a Dios. Dios salvó la vida, pero de una manera de mostrar simbólicamente que reconocen esto, hacen la presentación del primogénito allá en el templo, específicamente para reconocer la historia de Israel. El primogénito pertenece a Dios, pero está dando, en vez de la muerte, está recibiendo un sustituto. Poco de plata en ese momento para redención es la palabra que se utiliza allí del Antiguo Testamento. Están cumpliendo con unos ritos importantes para ellos como judíos. Pero seguimos en el pasaje y vemos la obra del Espíritu Santo en la vida de Simeón. Vamos a seguir el mismo pasaje, los versículos 25 al 35. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Observamos algunas características de este hombre Simeón, evidentemente con cierta edad, sin definir la edad exacta, pero dice que es justo y piadoso, hombre de muy buen testimonio, estaba esperando la consolación de Israel. Hay que mencionar que las condiciones espirituales en general en el pueblo no eran buenas en ese tiempo, pero hubo un remanente esperando la redención de Jerusalén genuinamente. Personas con dedicación en su corazón a Dios y a su palabra. Cuando menciona la redención, encontramos al final del versículo 38, que no hemos leído todavía, cuando está hablando de consolación de Israel, otra persona está hablando ahí, y Lucas utiliza esperando la redención de Jerusalén. Estamos hablando de algo grande que Dios estaba haciendo.
encontramos que el Espíritu Santo estaba sobre él. Característica de Lucas en mencionar ciertas cosas en el Evangelio y también en los Hechos. Y el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Cristo habla de ser ungido, el escogido por Dios. El Mesías, para usar término traducido del hebreo, específicamente para rescatar no solamente Israel, sino otros en el mundo, como vamos a ver. Notamos aquí que Simeón es movido por el Espíritu para ir al templo, justo en el momento importante allí. En este momento, los padres del niño Jesús lo llevaron para presentarlo ante el Señor, según el rito de la ley. En ese momento, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Y dijo, según el texto aquí, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Siendo que le había dicho que no iba a morir antes de ver la salvación de Israel, ya sabe, Dios le reveló claramente que este niño es la provisión de Dios para los pecadores en el mundo. Se siente que ya puede morir en paz, porque sus ojos habían visto la salvación de Dios en la persona de este niño Jesús. Esta salvación ha sido preparada por Dios en presencia de todos los pueblos. Entiende la visión extensa de Dios para todos. No es una salvación únicamente para un solo pueblo en la tierra, Israel. Una salvación que incluye a los demás. Israel dividía el mundo en ellos, los judíos, y los gentiles, los que no son judíos. Pero el plan de Dios desde el principio, desde Génesis 12, se nota el plan de alcanzar a todo el mundo. Comienza usando a Israel para ser un testimonio claro al mundo. Pero aquí se está viendo de nuevo este plan de Dios específicamente. Comenta en el versículo 32, en luz de revelación a los gentiles. Estaban en completa oscuridad, sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de su palabra. Necesitan revelación, una revelación particular ahora mismo, por medio de Jesucristo en su ministerio público. Pero también notamos allí en este versículo que es gloria de su pueblo Israel. Se toma estos dos conceptos, luz de revelación a los gentiles y la gloria de su pueblo Israel, del Isaías 60, 1 al 3. Vamos a ver este versículo. Hay dos diapositivas aquí. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. El mensaje no era un mensaje limitado solo a Israel. El mensaje y la realidad de lo que logró en las enseñanzas de Jesucristo, pero muy particularmente en su crucifixión y resurrección, era para todos, judíos y no judíos.
muy específicamente. Dios provee a Jesucristo para todo el mundo, no solo Israel. Nosotros debemos tener la misma visión y compromiso que manifiesta Dios en su palabra para todos. No solamente pensarlo, no solamente tener la claridad, sino de participar en compartir el mensaje de Jesucristo a los que están alrededor y los que están más lejos a través de trabajo misionero. Los padres del niño estaban asombrados de lo que decía Simeón. Aunque habían escuchado cosas muy especiales en otro momento, ya definitivamente aclarando toda la importancia de este niño que Dios le dio para criar, impactados. Simeón los bendijo y dijo a María: este niño ha sido puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel, para ser señal de contradicción. Una señal apunta al que le envió, el Padre, Dios el Padre. Jesús es la imagen del Padre y hace las obras de Dios. Por esta relación tan estrecha, Dios el Padre, Dios el Hijo, muchos lo van a criticar y rechazar. Vimos esto en los evangelios. La jerarquía de los judíos muchas veces rechazando a Jesucristo. Tú estás blasfemando porque estás reclamando que eres Dios. Y para ellos es imposible. A fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El plan de Dios es que Jesús será el que produce división en Israel. Depende de la actitud de las personas hacia Jesús. Determinará su destino eterno. Abrazarlo como el Salvador dado por Dios resultará en vida eterna. Rechazarlo resultará en perdición eterna. No todos en Israel estaban dispuestos a seguirlo, a reconocerlo. Muchísimas personas no. Por eso que estaban reclamando su crucifixión, porque no vieron que era el enviado por Dios, el ungido, el Cristo, el Mesías. Pero comenta también Simeón: una espada traspasará a tu propia alma, a su propia alma, hablando a María. María iba a experimentar agonía en ciertos momentos. La misma crucifixión, el proceso para llegar allí a esa colina. Pero con la resurrección iba a recibir consuelo y gozo y el fortalecimiento de su fe. Significativo estas palabras de Simeón aquí a María. Pero tenemos otro testimonio, el testimonio adicional de Ana, los versículos 36 al 38. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todo lo que esperaban la redención de Jerusalén.
identificada como una profetisa. Se identifica hija de Manuel, de la tribu específica. Era de edad muy avanzada. Vivió 7 años casada. Su marido murió. Es cuestión de interpretación. Si después de ser viuda, otros 84 años, o era lo total, incluyendo los años anteriores. Se casaba en esos tiempos comúnmente las mujeres 13 o 14 años de edad. Si se suman, esto tendría más de 100 años. Esta mujer, sirviendo fielmente, escuchó, porque Dios le dio estar allí justo en ese momento, de presenciar, de escuchar lo que dijo Simeón. Está confirmado en su corazón, ese sí es la verdad. Y daba gracias a Dios. Y el verbo indica continuamente dando gracias a Dios. Y hablaba continuamente también de Él, de Jesucristo, este niño que nació, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Otros fieles en su búsqueda de Dios. Importante la confirmación de la importancia del Señor Jesucristo. Pensemos en algunas aplicaciones. Yo encuentro 2 categorías de cosas aquí en este pasaje. Primeramente, declaraciones de verdad. La soberanía de Dios es visible en esta porción. Se nota la precisión de llegar a ciertas personas en ciertos momentos y confirma en forma contundente los grandes planes de Dios para el niño Jesús. Pero también Jesús es el ungido de Dios, el Cristo, el escogido para llevar a cabo su plan. Su ministerio es para todos, gentiles y judíos, no limitado, es para todos. En ese tiempo, en el mundo en el cual nació Jesús, muchos practicaban los ritos del judaísmo sin estar involucrado en su corazón. Su espiritualidad no era genuina, sino superficial. No estaban viviendo para Dios, sino para sí mismos. Aparentaban ser espirituales sin serlo. A través de la historia del Antiguo Testamento se ve que Dios criticaba a Israel vez tras vez, tras vez, tras vez. Cumplir lo externo, pero su corazón no estaba presente con Dios. En el mundo de hoy es fácil aparentar ser espirituales sin tener una devoción interior y un compromiso para vivir para Dios y cumplir sus propósitos. Es fácil. Y eso es la advertencia para cada uno de nosotros, de cuidarnos en este sentido. ¿Cómo respondemos a estas aplicaciones? Declaraciones de verdad y ejemplos allí de los padres de Jesucristo, los ancianos, Simeón y Ana, son ejemplos muy especiales de su devoción, y porque reconocieron la grandeza del plan de Dios para Jesús. ¿Qué es nuestra respuesta? Seguimos el ejemplo de las 4 personas mencionadas de esta porción en cuanto a su devoción a adorar y servir al Dios verdadero. ¿Cuáles ajustes en nuestra vida necesitamos realizar para poder estrechar nuestra relación con Dios y cumplir sus propósitos? El pasaje confirma el gran papel que Jesús va a tener en cuanto a la salvación para los gentiles y para los judíos. Tenemos el ánimo y el compromiso para adorar al Señor Jesucristo y proclamarlo ante todos. Compartimos la visión de Dios de impactar a los gentiles, todos los pueblos y los judíos
que todavía no han reconocido al Mesías Jesucristo. La visión, pero también el compromiso de participar localmente y transculturalmente. Tenemos el compromiso de buscar maneras de compartir el Evangelio de Jesucristo con los que están alrededor nuestro y también participar en apoyar a los misioneros transculturales y aún enviar más como iglesia. Son preguntas retóricas para hacernos reflexionar. En la medida que Dios nos muestra cualquier detalle que ajuste en nuestra vida, de poder decir sí a Dios y querer realmente cumplir con esa decisión. Vamos a orar en silencio por un momento, cada uno delante de Dios. Padre Santo, te alabamos una vez más por la grandeza de tu amor, la grandeza de tu gracia, la realidad de tu misericordia hacia nosotros, pecadores. Gracias por tu provisión del Señor Jesucristo, por la disposición del Señor Jesucristo a llegar aquí a la tierra voluntariamente, tomar la naturaleza humana, mostrarnos cuáles son tus características, llegar a la cruz y resucitar al tercer día y ascender a tu diestra, posición de autoridad. Tenemos este privilegio, Padre, y estamos reconociendo una vez más por tu palabra la importancia de Jesucristo. Con estas palabras de confirmación de Simeón, también de Ana, de reconocer que este nacimiento no es cualquier cosa. Es el inicio de tu gran plan para nosotros. Nosotros mirando atrás ahora mismo, pero tenemos el gran privilegio de conocer a Jesucristo personalmente, de arrepentirnos del rumbo equivocado de nuestra vida anterior y poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo, para experimentar vida eterna, perdón de nuestros pecados, en lo diario transformación de vida por tu gracia, por el Espíritu Santo que vive en nosotros, para poder vivir para la gloria de tu nombre en todo el mundo. Sigue obrando en nosotros, Padre, y sigue guiándonos mientras personas dan testimonio de tu obra en sus vidas durante este año. Padre, estos testimonios son para nuestra dedicación, pero muy específicamente para la gloria a tu nombre, para reconocer la grandeza, la importancia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Guíenos en este tiempo y recibe la alabanza que damos a ti con estos testimonios. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.